Buenas a todos, mi nombre es Benjamín Tavares, matrícula 119-2141. En este video pues estaré presentando lo que es el compilador, específicamente la parte del análisis léxico, sintáctico, semántico y la tabla de símbolos. Ya la traducción, ¿verdad?, de código intermedio y la generación ya de la traducción en sí, pues lo vemos en la parte 2 de este video. Entonces, sin más que decir, comencemos. De primera instancia les digo que en los comentarios, ¿verdad?, estará este pequeño manual de usuario o documentación donde se puede explicar ya un poco más a profundidad el funcionamiento de este compilador, dividido por sus secciones, tanto el análisis léxico, el análisis sintáctico, el semántico, la tabla de símbolos e incluso la interfaz web. Al final también tenemos algunas pruebas que son las que estaremos realizando en este compilador para poder ver directamente su funcionamiento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a visualizar el analizador léxico, donde este lo que va a estar haciendo es identificando cada uno de los tokens que se vayan a ir generando. Por ejemplo, si yo pongo int, perdón, ahora sí, podemos ver que ha identificado como int, que es un tipo de dato. Si yo pongo, por ejemplo, un 6, pues me lo identifica como número, igual una cadena, por ejemplo, bueno, vamos a ir quitando aquí, una cadena de caracteres, un operador, etcétera, etcétera. Cada uno de estos tokens pues son los que se van a ir utilizando para hacer todo el análisis. Por ejemplo, si yo pongo int hola, me sale que hola es un identificador o variable. También, por ejemplo, un signo de asignación, un número e incluso el punto y coma que debe ir al final de cada una de las extensiones. Entonces, como podemos ver, este es el análisis léxico, bastante sencillo, pero estas, ¿verdad?, serían como pruebas unitarias donde vamos a estar probando la funcionalidad específica de cada uno de los análisis. Entonces, vemos con la parte del análisis sintáctico. Igual vamos a utilizar este mismo código. Como podemos ver aquí en la parte de análisis sintáctico, me está identificando que tenemos primero un número, luego una asignación y luego una declaración. Entonces, podemos notar algo, y es que esto está como de atrás adelante. Y esto tiene una explicación, que este análisis, ¿verdad?, se está representando en una forma postfija. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a hacer eso con operadores numéricos, que es un poquito más fácil de explicarlo. Por ejemplo, si yo tengo 5 más 8, me dice que tengo dos números y una suma. Y es porque en el formato o análisis en postfijo, la visualización en postfijo, tenemos que siempre el operador se pone después, ¿verdad?, del operando. Por ejemplo, aquí tenemos un operando, el operador de suma y el otro operando. Entonces, ¿qué es lo que se visualiza aquí? Que este operador pues pasa a estar después, ¿verdad?, de los operandos, y visualizándose de esta manera, dos números y una suma. ¿Qué es lo que podemos ver aquí cuando se identifica esta operación? Por ejemplo, si yo pongo aquí 2 más 5, vemos que tenemos dos números, una suma, otro número y una suma. Y lo que pasa es que en este caso, por ejemplo, si nosotros tomamos este 2 más 5 como una operación en un análisis postfijo, una representación en postfijo, vamos a tener esta forma: dos números y una suma. Entonces ya esto vendría siendo como un solo resultado o una sola operación. Entonces, esto como un operando, tenemos una suma y otro operando, entonces sucede lo mismo. Esta suma pues pasa, ¿verdad?, a posicionarse después, ¿verdad?, de los operandos. Entonces quedaría de esta manera: dos números, una suma, dos números, una suma, otro número y otra suma, que es lo que se visualiza acá. Dos números, suma, otro número y suma. Igual, por ejemplo, puede ser con cualquier operador. Pero vamos a hacer algo diferente. Vamos a poner aquí una multiplicación para ver qué sucede.
Cuando nosotros ponemos una multiplicación o división, vemos que se ponen tres números, la multiplicación y la suma. Y esto se debe a que la multiplicación tiene prioridad sobre esta suma. Entonces, primero se realiza esta multiplicación. Entonces, de igual manera, este operador queda luego de los operandos. Entonces, aquí tenemos un 2 sumado a esta operación, que viene siendo una sola entidad. Entonces, este símbolo de suma pues pasa después de la operación, después del operando, perdón, que como dijimos, esto es uno solo, que sería un solo bloque, entonces el símbolo quedaría en esta posición, dándonos como resultado tres números, la multiplicación y posteriormente la suma. Entonces lo que vemos aquí, tres números, la multiplicación y luego la suma. Entonces, esto se estará visualizando con todos los tokens que estén cumpliendo, ¿verdad? Con las reglas del análisis sintáctico. Entonces, por ejemplo, si yo pongo aquí int hola, vemos que cumple correctamente con una declaración, este orden de tokens. Si yo pongo aquí igual a 5, pues ya sería, ¿verdad? Un número con una asignación a una declaración. Entonces aquí podemos ver que esta sintaxis cumple con lo que es una declaración, pero asignándole a la vez un valor numérico. También, por ejemplo, podemos poner un formato condicional, por ejemplo, if. Acá vamos a poner, por ejemplo, antes de entrar a eso, podemos poner, por ejemplo, número igual a 5, por ejemplo. Aquí, ¿qué es lo que visualizamos? Pues igual, un identificador haciendo junto con un número, haciendo una comparación. Entonces, este es una forma de expresar una comparación, ¿verdad? Y podemos ver que sintácticamente está correcta la operación. Entonces, esto lo podemos poner dentro, por ejemplo, de la función if, que utiliza una comparación en medio de sus paréntesis, seguido, ¿verdad?, de un bloque. Y vamos a poner aquí un 0, por decir algo. Necesariamente dentro del if, pues debemos colocar, ¿verdad?, alguna operación para que este sintácticamente pues pueda estar correcta. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que tenemos la función, que sería esta, que quedaría ya al final, junto con su bloque, que tiene dentro un número, y pues dentro de esos paréntesis tenemos lo que es una comparación. Entonces, todos estos tokens, pues de ese orden o con esa estructura, pues cumplen de manera sintáctica con la regla que hemos declarado. Entonces vamos a pasar a la parte del análisis semántico, donde podemos visualizar, ¿verdad? Vamos a poner aquí nuestro análisis semántico y la tabla de símbolos, que es una parte importante. Ahora mismo voy a quitar la parte del análisis léxico y sintáctico para que esto no se nos vaya muy para abajo. Entonces, el análisis semántico básicamente lo que hace es que va analizando que semánticamente las estructuras que estemos formando sean correctas, validando que, por ejemplo, las declaraciones de la variable se hayan hecho antes de asignarle un valor, que no existan, por ejemplo, duplicación en la creación de variables y que los tipos de datos puedan concordar. Por ejemplo, si yo pongo aquí int hola, podemos ver que semánticamente está todo correcto. Y en la tabla de símbolos podemos ver que ya se están empezando a guardar, ¿verdad?, los datos de la variable que hemos declarado. Si yo pongo aquí, por ejemplo, hola igual a 5, pues podemos ver que el valor actual de la variable hola es 5, ya que aquí se lo estamos asignando. Ahora, por ejemplo, si nosotros venimos y ponemos una declaración de una variable con el mismo nombre, entonces ya es, aunque sintácticamente, vamos a ponerlo por aquí, aunque no haya ningún error en la sintaxis, porque todas las composiciones o estructuras cumplen con las reglas de la sintaxis, pues semánticamente hay un error, ya que estamos declarando la misma variable dos veces. Igual manera, si quitamos esta declaración, también va a dar un error porque estamos asignando un número a una variable que todavía no ha sido declarada. También, por ejemplo, podemos
visualizar errores como incompatibilidad en los tipos de datos. Si yo, por ejemplo, pongo aquí, intento añadir una cadena de caracteres a una variable numérica, pues dice que el tipo de dato es incorrecto para la variable hola. En este caso, pues tendríamos que el tipo de dato de esa variable es incorrecta o el dato como tal, dependiendo de la forma que nosotros lo veamos. Entonces, de esta manera podemos visualizar, ¿verdad? Que todos los tipos de datos concuerden con lo que estamos realizando, las asignaciones y pues las declaraciones de las variables. Y también en la tabla de símbolos, pues podemos ver, ¿verdad? Vamos a poner aquí 5.6, bueno, 5.4, por ejemplo, en esta variable que es numérica, pues no hay un error semántico, ya que en la parte de, de los datos decimales y enteros, pues si tenemos una variable entera, pues lo que va a hacer que va a guardar el valor entero, ¿verdad? De lo que estemos poniendo acá. Si ya ponemos, por ejemplo, punto 6, pues ya va a guardar un 6, lo redondea, ¿verdad? A- a- al último número. Entonces, por ejemplo, también tenemos nuestro tipo de dato booleano, que hola, aquí, por ejemplo, tenemos, ok, no, el booleano, no está aquí el booleano. Tenemos el char, que es de tipo de cadena, donde podemos visualizar, si ponemos aquí una cadena, pues va a guardarse en la tabla de símbolos, pues el valor para este. Igual si ponemos un número entero, pues va a dar un error por el tipo de dato. Entonces podemos incluso visualizar que todos los datos vamos añadiendo, por ejemplo, en este número. Ahí en la tabla de símbolos, pues podemos ver que ya se va añadiendo. Y igual si le ponemos un valor, por ejemplo, nume igual a 7, pues ahí se actualiza. También podemos declarar múltiples variables en la misma línea, por ejemplo, int num1, num2, num3, por decir algo. Y pues en el análisis pues se asume que este tipo de datos es para todas las variables que están siendo declaradas. Y esto sería todo por la parte de las pruebas unitarias. Aquí junto al documento que le dejaré en la descripción, pues voy a dejar también un pequeño código donde podemos ver la creación, ¿verdad? De un número, de el cálculo de un número factorial para hacer unas pruebas. Entonces ya este es un código un poquito más completo. Podemos ver aquí la declaración de algunos números, que de hecho esto yo lo puedo poner aquí en la misma línea, num1, factorial, ya lo necesito, y esta declaración la puedo hacer aquí mismo también. Podemos ver que aquí tenemos todos los tokens que se han dividido y pues que todos cumplen, ¿verdad? Con una sintaxis declarada, no hay errores semánticos. Aquí podemos ver las variables declaradas hasta el momento. Entonces ya con estas pruebas unitarias y ya está un poquito más completa, pues podemos ver que realmente el compilador pues funciona completamente. Ya para la parte de la generación del código intermedio y la ejecución ya de este código, pues lo vamos a ver en la siguiente parte de este video. Entonces, esto sería todo y nos vemos en la parte 2.